Feliz es la clase de esta hora porque entro a operar a las 2 de la tarde, de repente no termino y tengo problemas con ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar la clase que es vigilancia fetal anteparto. Anteparto. También hay vigilancia de parto intraparto. O sea, la diferencia es de que se está o no está en el trabajo de parto. Al respecto, deben conocer ustedes que la mortalidad perinatal, mire, fíjese, está alrededor de 20 por cada 1000 nacidos vivos. Eso es importante. Y de estos, el 50% es mortalidad intrauterina. O sea, las cosas, los eventos que tienen mayor relevancia desde el punto de vista de complicaciones son una vez que está el bebé en pleno desarrollo dentro del vientre materno. La tercera parte, una tercera parte de la mortalidad neonatal temprana se relaciona con hipoxia intrauterina. Todos estos eventos pueden ser advertidos con la prueba de vigilancia fetal. Y el 50% ocurren en el trabajo de parto. Fíjese, la mitad prácticamente ocurre en el trabajo de parto. Ahora, los avances en cuidados perinatales han contribuido en la reducción de la mortalidad perinatal. O sea que se han desarrollado las técnicas de vigilancia fetal, están protocolizadas en todos los hospitales, en todos los centros donde hacen bienestar fetal. Hay personal preparado para que hagan las pruebas y detecten tempranamente alguna anormalidad en la salud del feto. También hay avances en cuidados intensivos neonatales, o sea, ahora se recuperan con mayor eh, porcentaje a recién nacidos tempranos. Por decir, hace 10 años, la vida, el término de promedio de edad gestacional para sacar adelante estaba alrededor de las 26, 28 semanas, 29 semanas. Ahora recuperan fetos de las 26, 27 semanas en adelante. O sea que ha habido un notorio avance en los cuidados intensivos neonatales. El desarrollo de nuevas pruebas permite también realizar un diagnóstico oportuno y seguro del estado de la salud del feto. ¿Cómo podemos definir la vigilancia fetal ante parto? Entonces, es el proceso que consiste en la evaluación del bienestar y la salud del fetal durante la etapa del embarazo. Para esto son pruebas que de forma sistemática detectan a los fetos que presentan una pérdida de bienestar fetal, lo que puede representar indirectamente un peligro dentro del útero, por lo que se debe tomar medidas oportunas encaminadas a prevenir un daño irreversible. Las pruebas de evaluación del bienestar fetal son técnicas y procedimientos, son procedimientos clínicos, bioquímicos, ecográficos y bioelectrónicos. Muchos de estos procedimientos también se aplican durante el trabajo de parto, durante el monitoreo, durante toda la labor de trabajo de parto, porque cualquier evento puede ocurrir en cualquier estadio del trabajo de parto. Entonces, los métodos de vigilancia fetal más utilizados son el método clínico, que ustedes lo pueden hacer donde se encuentren haciendo su serum o su internado, que comprende la historia clínica, la medición de la altura uterina, la observación de los movimientos fetales. Cualquier alteración ustedes pueden detectar. Si la madre dice que toda la mañana no se mueve su bebé, ojo, entonces está comprometiéndose la salud del feto. O si la altura uterina no corresponde a la edad gestacional, hemos dicho de que más o menos entre las 20 y 30 semanas, la altura uterina corresponde a la edad gestacional. Un embarazo de 26 semanas tendrá una altura de 26 centímetros. Esto no es para todas las pacientes, obviamente tiene variación en pacientes con sobrepeso, etcétera, embarazos múltiples, embarazos con feto grande o feto pequeño, etcétera, puede dar una alteración, no es norma para todos los embarazos. El método bioquímico registra entonces la medición del estado ácido básico, conocido también como el escal fetal.
El método biofísico detecta entonces el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, o las pruebas sin estrés o las pruebas con estrés. Las pruebas con estrés, entonces el OCT, este viene de las siglas del inglés. El perfil biofísico fetal es un análisis prenatal utilizado para verificar el bienestar fetal. El análisis combina el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, pruebas sin estrés, y la ecografía fetal para evaluar la frecuencia cardíaca, las respiraciones del feto, los movimientos fetales, el tono muscular y el nivel de líquido amniótico, el nivel del embarazo. Entonces se mide por índice de líquido amniótico. Luego se otorga un puntaje a las mediciones obtenidas en la prueba de esfuerzo y la ecografía, entonces nos da alguna conducta para seguir observando o seguir interrumpir, dependerá del resultado. El perfil biofísico escalonado y observaciones durante la aplicación del Doppler, pues también se hace con la aplicación de los vasos uterinos, vasos maternos, vasos fetales, que también nos va a tener una implicación, y hacemos una correlación clínica para una vigilancia fetal ante parto. Las indicaciones de la vigilancia fetal ante parto de causa materna pueden ser de causa materna, causa placentaria, causa fetales. En la de causa materna tenemos pues los cuadros hipertensivos, la diabetes mellitus, la nefropatía, el lupus eritematoso sistémico, amenaza o antecedentes de partos de pretérminos, antecedentes de óbito fetal, anemia crónica o aguda, las hemoglomopatías, las neuropatías crónicas o agudas, enfermedades cardiovasculares congénitas, medicamentos, drogas o algunas endocrinopatías. Entonces, todo este tipo si la madre tiene este antecedente o es portadora de alguna de estas patologías, tenemos que hacer la vigilancia ante parto, no esperar el parto para hacer las vigilancias. Y en cuanto a las causas placentarias, tenemos pues los trastornos hipertensivos que tienen su impacto en la placenta, la restricción de crecimiento intrauterino, la insuficiencia útero-placentaria, el embarazo prolongado más allá de las 42 semanas, desprendimiento prematuro de placenta o la placenta previa, o si cursa con oligohidramnios o polihidramnios, son situaciones donde nos obliga a hacer una vigilancia ante parto. Y en cuanto a las causas fetales, tenemos pues cualquier situación de distocia funicular. Si nosotros hacemos una ecografía y encontramos el cordón envuelto en el cuello, una o dos dos vueltas, entonces tenemos que hacerle vigilancia ante parto. Los soplos funiculares, la laterocidencia del cordón, la transfusión feto-fetal, disminución de los movimientos fetales, embarazos múltiples, infección fetal o inmunización, rotura prematura de las membranas o algún defecto congénito del feto, tenemos que hacer una evaluación de vigilancia fetal ante parto, antes del parto. Las pruebas utilizadas, entonces, los protocolos de vigilancia fetal ante parto son efectivos en reducir la mortalidad perinatal y las secuelas neurológicas a largo plazo. Por eso que se hacen estas pruebas ante parto. Perdón un ratito. Edith, si tienes que irte, corre más. Si tienes que irte, corre más. Me cierras la puerta. Me parece, a la tarde le explico mañana. Se parece, es igual que le ocurre. Estoy en clase. La utilización es identificar el compromiso fetal y actuar antes de la hipoxia y la acidosis metabólica progresiva que pueden conducir a la muerte fetal. O sea, predecir estos eventos tardíos y graves para el feto. Esa es la indicación de estas pruebas antenatales. Entonces, la vigilancia fetal clínica, la vigilancia fetal electrónica, la vigilancia fetal ecográfica, el Doppler obstétrico, la vigilancia fetal bioquímica, biopsia, o sea, tenemos todo un argumento para evaluar el bienestar fetal ante parto. El monitoreo electrónico, se ponen acá, se ponen los electrodos para detectar los latidos cardiofetales, la dinámica uterina. Entonces, eso tiene un registro que va a un monitor para graficar los movimientos,
la actividad cardíaca, los movimientos fetales, etc. La vigilancia fetal clínica, entonces. ¿En qué se basa esto? Se basa en la historia clínica y en la evaluación de los controles prenatales siempre que sean adecuados y oportunos, donde se pueden identificar los factores de riesgo y establecer las posibles complicaciones maternas o fetales. Fíjese, desde hacer la historia clínica ya podemos hacer una detección temprana o tener la sospecha de alguna complicación tardía. Se determina el crecimiento uterino según curvas percentiles. El aumento de peso materno, si está ganando adecuadamente, porque ustedes recordarán un promedio de 1 kilo por mes y un promedio de 12 kilos en todo el embarazo. No puede ser más de 14 ni menos de 10 kilos. Entonces varía de 10 a 12 kilos un promedio. Si es que salen de estas cifras, entonces está pasando algo. El crecimiento uterino se evalúa mediante el tacto cuando la gestación es aún intrapélvico. Hasta las 8 semanas uno puede hacer el tacto y determina el crecimiento uterino, algo globuloso, como hemos hablado en los signos probables de embarazo. Luego se puede usar la cinta métrica con una técnica de medición adecuada. La edad gestacional, tenemos que determinar, se puede determinar la edad gestacional por la altura uterina. Hay una regla de McDonald que consiste en tener el registro de la edad de la altura uterina y multiplicar por 8 y dividir entre 7. Y nos da la edad gestacional en semanas. Si es que uno no conoce la fecha de la última menstruación o quiere precisar donde hay alguna discordancia. Entonces se puede también determinar la edad gestacional cuando la altura uterina está pues, sobre el pubis, más o menos son 10 semanas. Si el fondo uterino se encuentra entre la sínfisis pubiana y el ombligo, está más o menos entre 12 y 14 semanas. Y si la altura uterina coincide con la cicatriz umbilical, está con un embarazo de 20 a 22 semanas. Y si el fondo uterino está por debajo de la parte costal, son 36 semanas. Si alcanza el apéndice sifoide del esternón, está en un embarazo de término. Fíjese que son datos clínicos que ustedes pueden, a simple vista, precisar más o menos la edad gestacional. En la vigilancia fetal clínica, los movimientos fetales también es importante. La frecuencia de los movimientos fetales aumenta con la edad gestacional hasta las 30-32 semanas. Luego disminuyen en un 50%. La variación de los movimientos fetales es amplia, pueden llegar a ser hasta entre 5 a 30 veces por hora, dependerá de la actividad del feto. Si la madre está consumiendo alimento, el feto aumenta sus movimientos. Se estima que el límite inferior no debe ser menos de 3 movimientos fetales por hora en el tercer trimestre, considerando los periodos de sueño fetal. Debe ser más de 10 movimientos fetales en 12 horas. Entonces, la consejería que ustedes hagan sus gestantes, que se va a la casa y ustedes quieren controlar, entonces tienen que recomendar, señora, sus movimientos fetales tiene usted que registrar anotando en un papel y no debe ser menos de 10. Si esto ocurre, tiene usted que venir a la emergencia nuevamente. En caso de que uno esté controlando a la paciente que que está cerca al centro de salud. La disminución o ausencia de los movimientos fetales puede significar una alteración del bienestar fetal, incluso un signo de sufrimiento fetal. Ahora, los movimientos fetales, también hay variación de las madres. Entonces, en las mujeres multíparas, o sea que han tenido ya más de 2 partos, las perciben más rápido los movimientos. La perciben entre las 16 y 18 semanas. Pero la mujer que por primera vez está embarazada demora un poquito en percibir los movimientos. Recién los percibe entre las 20 y 22 semanas de gestación. Es importante la relación con la alimentación de la madre y su actividad física, como hace un momento les he comentado. Es de fácil aplicación y la madre puede anotar el número de movimientos fetales, igual como les he referido, en 1 hora por la mañana o por la tarde, o 30 minutos 3 veces al día. Ahora veamos la vigilancia fetal electrónica. Hemos visto la vigilancia fetal clínica que se puede hacer en cualquier establecimiento. Veamos ahora la vigilancia fetal electrónica. Es la vigilancia y control que se realiza mediante instrumentos electrónicos.
electrónicos llamados cardiotocógrafos, que registren estos aparatos la frecuencia cardiofetal, la actividad uterina, las contracciones uterinas, los movimientos fetales, la relación frente a estímulos externos, sonoros o manuales. Entonces uno toca la bocina, el feto rápidamente se mueve o hace cualquier movimiento, se evalúa y se registra. Su correlación e interpretación permite valorar el estado de la salud fetal durante la gestación o también se puede hacer durante el parto. El objetivo es detectar lo más precoz y seguro posible la alteración del bienestar fetal producido por algún grado de hipoxia, antes que se produzca daño físico o neurológico irreversible que le traiga un trauma a la familia. Tener un niño con estas secuelas por hipoxia es realmente dramático, es mucha carga emocional para la familia. Son dos pruebas fundamentales, el test no estresante y el test estresante, con sus siglas del interés, NST o CST. Esta es la posición correcta, la posición debe estar en semisentada, no estar en horizontal, casi semisentada. Detectar dónde se encuentra el dorso fetal para poner ahí, para detectar los latidos cardiofetales, y dónde está el fondo uterino para detectar la actividad uterina, y otro monitor para decir, darle otra señal para que la madre apriete el botón cada vez que se mueve su bebé. Estas dos pruebas deben ser realizadas preferentemente a partir de las 30-32 semanas, debido al desarrollo neuromotor del feto. El NST puede realizarse desde las 26-28 semanas. Deben tomarse en condiciones adecuadas, ya que la hipoglicemia materna, o sea, el ayuno prolongado, entonces la actividad física de la madre o el ciclo circadiano, uso de determinados medicamentos como narcóticos, vasopresores, bloqueadores o estimulantes beta-adrenérgicos, vasodilatadores, entre otros, pueden alterar los resultados si tenemos un test equivocado. Se debe suspender la medicación depresora del sistema nervioso central por lo menos 24 horas antes de hacer este procedimiento. Acá tenemos un registro del monitoreo fetal. Fíjese acá la actividad cardíaca. Parece una línea, eso es muy mal pronóstico. O es un feto prematuro o es un feto que está seriamente comprometido. Y en la parte baja es la actividad cardíaca, las contracciones uterinas. Y estos son los movimientos fetales. La madre puede estar registrado acá o en esta parte, dependerá del monitor. ¿Cuáles son las variables estudiadas? Tenemos la línea de base. La línea de base ustedes saben que varía entre 120 y 100 latidos cardiofetales, la variabilidad de las frecuencias cardíacas, las aceleraciones transitorias, o sea, se mueve el bebé y suben las aceleraciones transitorias. Las desaceleraciones son las caídas por debajo de 120 latidos, que es mal pronóstico también. Los movimientos del bebé y las contracciones uterinas, todo esto se registra en el monitoreo fetal. Entonces, veamos rápidamente la línea de base o la frecuencia cardíaca basal. Es la frecuencia cardíaca promedio presente en ausencia de contracciones. Siempre tomarlo en ausencia de contracciones uterinas o movimientos fetales u otro estímulo. Registrada en no menos de 10 minutos. Siempre debe registrarse entre 10 a 20 minutos. Durante el trabajo de parto es la frecuencia cardíaca registrada entre dos contracciones, que evalúa el sistema simpático, eleva la frecuencia cardiofetal, el sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardiofetal. Acá tenemos lo que hemos hablado. Esta es la dinámica uterina, esta es la línea de base que está entre 160 y 120 latidos cardiofetales, la variabilidad, la reactividad después de una contracción, y fíjese, se esboza una caída, una desaceleración. La variabilidad, entonces, son las variaciones de los latidos cardíacos fetales, los cuales son por naturaleza y normalmente no tienen una frecuencia precisa ni constante. Son de corta duración, son las variaciones entre latido y latido cardíaco fetales, midiendo el tiempo que hay entre las dos. De larga duración son las variaciones u oscilaciones de los latidos cardíacos fetales respecto a la línea de base ocurrido en un minuto. La mínima es de 0 a 5 latidos por minuto, la moderada de 5 a 10 latidos por minuto y la normal es de 10 a 25 latidos por minuto. Aumentada la haremos cuando está por encima de 25.
el sistema nervioso inmaduro, anemia o hipotensión materna, restricción del crecimiento prematuro, postmaduro, sufrimiento fetal, uso de sedantes o hipotensores asfixias, tienen una alteración sobre estos parámetros. La variabilidad, muy disminuida, en este caso así a simple vista. La reactividad, una. Estos son los movimientos fetales, se mueve y no reacciona el feto, no reacciona. Entonces, después del movimiento, esto debe ascender normalmente. Las aceleraciones son los aumentos rápidos de la frecuencia cardíaca por lo menos 15 latidos por 15 segundos. Expresan reactividad y adaptación a la hipoxia pasajera. Y desaceleraciones son disminución de la frecuencia cardíaca fetal de la línea de base, cuya amplitud y duración mínima debe ser 15 latidos durante 15 segundos. Son de tres tipos. Hay el DIP 1, que son tempranos, el DIP 2, tardíos, el DIP 3, que son variables. Entonces, los DIP 2 son los que se relacionan con algún grado de hipoxia. Los DIP variables son transitorios, puede ser por un circular de cordón o algo. Vean acá, estas son aceleraciones. La línea de base está acá. Aceleraciones. Esta es la variabilidad de los latidos cardíacos. Estos son los movimientos fetales, los movimientos, registro de movimientos fetales. La madre lo registra cada vez que se mueve el bebito. Y es la actividad cardíaca que no hay en este momento. Ahora veamos las desaceleraciones. Por reflejo vagal puede haber desaceleraciones en el examen pélvico prolongado, compresión iatrogénica del cráneo, cuando uno hace un tacto en forma enérgica. Hay un rápido descenso de la presentación, también puede haber unas desaceleraciones. Cuando hay una incompatibilidad, corrijan eso, cefalopélvica, en la maniobra de Valsalva también puede haber estas situaciones. También puede haber desaceleraciones por trastorno del flujo y o oxigenación fetal. Cuando hay distocia funicular, cuando hay una hipoxia materna por hipotensión, puede ser una distocia de contracción, insuficiencia placentaria, cuando es una placenta muy vieja que no cumple su función, una hipotensión materna, como ya he dicho, bloqueos o arritmias cardíacas, causas desconocidas también puede darse. Las desaceleraciones tipo 1 son tempranas. Se inicia con la contracción y regresan a su valor basal al término de la contracción. No suelen descender por debajo de 100 latidos por minuto. Se presentan con más frecuencia cuando hay bolsas rotas, o sea, la rotura prematura de membranas, y en la fase activa del trabajo de parto. Se origina por reflejo vagal, por compresión de la cabeza fetal. Y los DIP 2 tardías comienza después del inicio de la contracción. Su valor más bajo se produce posterior al acné de la contracción y retorna a su valor basal pasando el término de la contracción, o sea, demora para recuperarse. Refleja la presencia de hipoxia, sufrimiento fetal. Eso es lo que le estaba diciendo. Es importante detectar ese DIP 2. Los DIP 3 son variables, son desaceleraciones que varían mucho en amplitud y frecuencia. Se relacionan con problemas de compresión de cordón y pueden producir hipoxia fetal y son muy permanentes. Tenemos acá desaceleraciones. ¿Sí? El acné de la contracción viene acá. Después del acné cae y una vez que termina la contracción, debería recuperarse. No, demora más allá del inicio, demora para recuperarse. Esas son las sensaciones. Entonces, empieza después del acné y demora en recuperarse. Esas son las desaceleraciones. Igual, entonces, tenemos acá una desaceleración. Fíjese, se inicia con el acné de la contracción. Y termina la contracción y todavía persiste, demora en recuperarse. Igual, más ejemplos de lo. Taquicardia fetal. Cuando la frecuencia fetal se mantiene por encima de 160 latidos cardiofetales durante más de 10 minutos, hablamos de taquicardia fetal. Debe considerarse como presunta normalidad. Si es que la frecuencia cardíaca aumenta de 160 a 180 latidos por minuto, la consideramos como una taquicardia fetal leve.
Moderada si va de 180 a 200 latidos cardiovegetales y severa cuando es más de 200 latidos por minuto. Causas: prematuridad, estimulación externa, taquicardia materna emotiva, idiopática, infecciones maternas, síndrome febril, infección ovular, infección fetal, anemia materna, deshidratación materna, enfermedad cardiovascular o metabólica materna, fármacos, drogas, etcétera. Puede haber cualquier causa sobre la variación en cuanto a la taquicardia fetal. Y al revés, bradicardia es la disminución de la frecuencia cardíaca que se mantiene por debajo de 120 latidos por minuto, al menos durante 10 minutos. Hablamos de moderada cuando los latidos bajan entre 100 y 119 latidos, y severa por debajo de 100 latidos por minuto. Las causas puede ser el sueño profundo del feto, puede ser idiopáticas, causas de hipoxia fetal, hipoxia, bloqueadores del sistema nervioso simpático, hipotensores, sedantes, anestésicos, drogas, etc. Vigilancia electrónica, entonces, es el registro simultáneo de la frecuencia cardíaca fetal y los movimientos fetales. Se basa entonces en que normalmente la frecuencia cardíaca fetal se modifica transitoriamente aumentando su frecuencia en relación a los movimientos fetales o a los estímulos externos. El bebé se mueve y aumenta el latido cardíaco. Es igual, ustedes corren, aumenta la frecuencia cardíaca fetal. Ustedes se estresan, aumenta la frecuencia cardiovegetal. Entonces se aplica a todos los embarazos con prueba de control y en especial ante cualquier caso de riesgo fetal, sobre todo cuando se sospecha de insuficiencia placentaria. La paciente debe ingerir alimentos entonces y la prueba debe hacerse en la etapa postprandial. Siempre se recomienda para hacer esta prueba, entonces tiene que haber ingerido alimentos. No puede hacerse en ayunas porque nos da malos datos. Datos que pueden estar no acordes con lo que está sucediendo con el feto. Paciente en posición semifolia, lo que les he hablado, semisentada, ligeramente lateralizada a la izquierda. Debe controlar los movimientos fetales y apreciar el pulsador para cada vez que la madre sienta los latidos cardíacos. Se realiza durante 20 minutos y si es necesario por ser insatisfactorio, puede continuarse o prolongarse por 20 minutos más. Este es nuevamente lo que hemos hablado. ¿Qué se registra la prueba basal? Entonces, no estresante, está acá la frecuencia cardíaca basal, la variabilidad, las aceleraciones y los movimientos fetales. Tenemos acá registrado la línea de base, la reactividad, la variabilidad, los movimientos fetales, graficados. La interpretación es una prueba, el NST, prueba reactiva, es entonces 3 o más movimientos fetales en 20 minutos con presencia de aceleraciones buena, integrar, repetir a la semana. Entonces damos al paciente, si está muy bien, a la semana hacemos un control. Prueba no reactiva, 2 o menos movimientos fetales en 20 minutos, sin aceleraciones. O sea, se mueve y no acelera la frecuencia cardíaca. Hay un compromiso fetal. Se realiza estimulaciones sonoras o manuales, prolongando 20 minutos más. Si persiste como no reactivo, se procede a hacer un test estresante, hacer un Doppler u otra metodología para descartar cualquier alteración de bienestar fetal. La prueba insatisfactoria, 2 o menos movimientos fetales con brevedad de los latidos cardiofetales. Prolongar la prueba 20 minutos con estimulación externa o repetir la prueba 6 horas después o con la siguiente comida hasta establecer si es o no prueba reactiva para tomar la siguiente conducta. La vigilancia fetal electrónica, el NST y el CST. También se llama prueba de POSE. El CST se basa en la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal a las contracciones uterinas, o sea, empieza dinámica y esperamos ver la variación de la frecuencia cardíaca. Se fundamenta en la premisa de que la oxigenación fetal transitoria se agrava por las contracciones uterinas en el feto subóptimamente oxigenado. El siguiente empeoramiento intermitente en la oxigenación, a su vez, puede conducir a la frecuencia cardíaca fetal a un patrón de desaceleraciones tardías.
Las contracciones uterinas también pueden provocar o acentuar un patrón de aceleraciones variables causando por compresión del cordón umbilical en el caso de oligoamnio, o sea que hay poco líquido y el feto comprime su cordón contra el útero. Consiste en simular entonces, mediante el uso de una infusión de oxitocina, las contracciones en un trabajo de parto normal. Se podemos usar oxitocina para provocar contracciones uterinas, de esa manera evaluar el bienestar fetal. Esta CST está contraindicado en el parto prematuro, porque depende de sangre de parto ya no para. La rotura prematura de membranas, porque una vez, no se olvide que la rotura prematura de membranas tiene un poder inductivo de trabajo de parto. Y si todavía nosotros queremos perder 48 horas más o para hacer efecto de la betametasona, entonces un uso de esta prueba puede aumentar, arrancar el parto. Antecedentes de cirugía uterina, si la paciente ha sido cesárea anterior 2 veces, una vez. Placenta previa, si la paciente está en la parte inferior, tampoco podemos usar. Polioidrámenos o embarazos múltiples, están contraindicados este tipo de, de prueba de bienestar fetal. Fíjese, con la infusión de oxitocina logramos una dinámica que es 3 en 10 contracciones, es lo que la conducta que debe, no más de 3. Y acá tenemos un monitoreo, movimientos fetales, estos son los movimientos fetales, la puntuamos 2 puntos. Después, la variabilidad, miren, fíjate, acá no hay variabilidad, 0. La reactividad sí tenemos, y después la dinámica, no sé qué más ha valorado. La interpretación del TST, prueba negativa, no hay desaceleraciones tardías, tip 2, ni desaceleraciones variables significativas. Indica un buen estado fetal. Puede repetirse en una semana o antes, según el conveniente y el riesgo. Prueba positiva, presencia de 3 desaceleraciones tardías en 3 contracciones uterinas, o en el 50% de lo que hay. Indica una mala reserva fetal de oxígeno, con grave presión y riesgo de muerte fetal. La conducta es programada para una cesárea urgente. Prueba equívoca sospechosa cuando hay 1 o 2 desaceleraciones tardías en 10 contracciones uterinas o desaceleraciones variables significativas. Prueba insatisfactoria, trazado de la frecuencia cardíaca fetal, no es la de buena calidad. Hay artefactos, la dinámica uterina no alcanza 3 contracciones en 10 minutos, o son muy leves, la interpretación es dificultosa, debe repetirse a las 24 horas en este caso. Ahora veamos el patrón sinusoidal. Perdón. ¿Aló? ¿Sí? Dígame. No, todas las ecografías enviamos a la clínica. Debe estar en su historia en todo caso, en su archivo. Ya, hasta luego. Hasta luego. Es otra prueba de vigilancia. Entonces, el patrón sinusoidal son que hay algunos criterios diagnósticos. Cuando la frecuencia cardíaca de línea de bases estable es de 120 a 160 latidos por minuto con oscilaciones regulares. Amplitud de 5 a 15 latidos por minuto, raramente superior. Variabilidad a corto plazo, plana, fija o silente. Ausencia de tramos de registro, de reactividad o variabilidad normal de la frecuencia cardiofetal. Las causas de un patrón sinusoidal, pues anemia fetal aguda, la eritroblastosis fetal, el descubrimiento prematuro de placenta no inserta, cuando hay hipoxia fetal grave, aspiración de meconio, diabetes, preeclampsia, etc. Fíjese cómo es el trazado de un patrón sinusoidal. Prácticamente es una línea. Esto se ve cuando el feto está en premorte. Igual, la puntuación se asigna entonces con la línea de base, si está normal, un puntaje de 2, la variedad si está excelente, 2, aceleraciones 2 y da un puntaje de 10. El perfil biofísico fetal.
En 1990 se introdujo el uso del perfil biofísico fetal dentro de las herramientas diagnósticas para la vigilancia fetal ante parto. Este reúne diferentes parámetros biofísicos como el monitoreo fetal no estresante, los movimientos fetales y respiratorios, el tono fetal, el volumen de líquido amniótico, como los había mencionado al empezar la clase. En ambos sistemas, una puntuación de 8 o más se relaciona con una evolución satisfactoria del embarazo, mientras que una puntuación menos de 8, 7 o menos, se relaciona con resultados adversos. El Doppler. La velocimetría Doppler, entonces la ecografía Doppler obstétrica es una forma de evaluar, de evaluación ultrasonográfica utilizada para valorar el flujo sanguíneo arterial y venoso más importante de la madre, las arterias uterinas. Y del feto sería la arteria cerebral, la arteria umbilical y los ductos venosos. El feto se oxigena a través de la vena umbilical, lo cual precede directamente de la placenta. Este valor de oxígeno debe ser distribuido de manera óptima, adecuada a los órganos que se requieren mayor aporte, como es el corazón y el cerebro del feto. Entre la semana 8 y semana 9 de gestación, a nivel de estas arterias, ocurre la primera oleada de invasión por parte del trofoblasto que produce cambios en la estructura vascular de estas arterias. Luego, entre la semana 15 y 16 de gestación, se da la segunda oleada de invasión trofoblástica, lo cual de manera normal genera una pérdida de la capa vascular de las arterias uterinas espiraladas, convirtiéndolas en vasos capaces de manejar grandes volúmenes sanguíneos necesarios para la gestación y con baja resistencia. Esa es la consecuencia de las dos oleadas. El Doppler obstétrico es un método rápido y no invasivo utilizado para la evaluación del bienestar fetal y de los parámetros hemodinámicos fetales, constituyendo actualmente una herramienta imprescindible para el control de los embarazos de alto riesgo. Se basa en la observación de que la onda de velocidad de flujo en la arteria umbilical de fetos en crecimiento normalmente difiere de los que presentan limitaciones en el crecimiento. En general, fetos con alta velocidad diastólica se consideran un flujo normal, mientras que aquellos que con restricciones de crecimiento intrauterina se observan disminución en el flujo de la arteria umbilical. En unos casos de extrema restricción, el crecimiento uterino, el flujo está ausente o incluso se invertido. Entonces, tomar registro espectral de asa de cordón libre, de líquido amniótico, lejos de los extremos fetales y placentación del cordón. Las recomendaciones para el Doppler. Onda normal es una monofásica, flujo diastólico heterógrado y velocidades diastólicas altas. Medir índice sístole, diástole e índice de resistencia. La velocimetría Doppler, entonces, el ductus venoso, cuando se da alteraciones en la morfología, estas consisten básicamente en la pérdida de la positividad de la contracción atrial, lo que podría suponer falla cardíaca fetal, feto severamente afectado por asfixia y o un marcador de cromosomopatías. En la arteria umbilical, entonces la arteria umbilical es un fiel reflejo de la circulación placentaria. La ausencia y la reversión del flujo diastólico en la arteria umbilical representa un estado avanzado de compromiso placentario y se asocia con resultados perinatales adversos, casi siempre secundario a la enfermedad placentaria. En estos casos se ve con frecuencia en la restricción del crecimiento intrauterino y en la preeclampsia. En tanto que la arteria cerebral media, la circulación cerebral es normalmente una circulación de alta impedancia, con flujo continuo hacia la circulación cardíaca. Cuando existe hipoxia fetal, ocurre una redistribución del flujo sanguíneo hacia los órganos más vitales para la sobrevida, que son corazón, cerebro, corazón, glándulas suprarrenales.
Esta redistribución del flujo es conocida como fenómeno de Brice-Sparen, que se detecta como una vasodilatación periférica y nos induce a hacer una interpretación adecuada de la arteria cerebral media. Las arterias uterinas. La perfusión uterina se incrementa a lo largo de la gestación en el primer trimestre. La ultrasonografía Doppler representa una valoración rápidamente reproducible y confiable aún durante estos estadios tempranos del embarazo. El patrón del incremento progresivo del flujo sanguíneo en arterias uterinas durante el primero y el segundo trimestre. La flujometría Doppler ofrece la oportunidad de entender que el proceso fisiopatológico del feto enfermo presenta un deterioro hemodinámico que sigue un orden secuencial lógico y no debe ser al azar, que permite hacer el diagnóstico temprano. Este entendimiento es vital para llevar a cabo una vigilancia fetal de calidad que nos permite realizar intervenciones oportunas, optimizando así el momento ideal para llevar a cabo el parto y la modificación del tipo de control prenatal. Acá tienen una ecodoppler de la arteria uterina. Este es un gráfico característico de la arteria uterina. Este es de la arteria umbilical. Pero también hay otros métodos de la vigilancia fetal bioquímica. El dosaje de estriol, el lactógeno placentario, la alfa-fetoproteína, bioquímica sanguínea fetal. En cuanto al dosaje de estriol, valores menores a 4 miligramos en orina 24 horas nos puede decir que hay un sufrimiento fetal crónico. El lactógeno placentario, 32 semanas, dosaje por debajo de 4 nanogramos por mililitros, se relaciona al 75% con sufrimiento fetal. Y la alfa-fetoproteína, semana 16-18 semanas, una elevación traduce alteraciones del tubo neural. Y la bioquímica sanguínea fetal, el pH, el CO2 y el oxígeno en el cuero cabelludo, que se puede hacer punción y hacer un dosaje. Finalmente, la oximetría de pulso fetal. El uso de la oximetría de pulso fetal para evaluar el bienestar fetal durante el trabajo de parto no cambia la tasa general necesaria. Las pruebas de bienestar fetal son métodos indirectos de vigilancia fetal y pueden evaluarse de distintas formas. La única forma directa de determinar el estado ácido hacia base del feto es el método bioquímico, con análisis de la sangre del feto en una muestra tomada de la cabeza o de las nalgas del feto, dependerá de la presentación. La oximetría de pulso fetal mide cuánto oxígeno lleva la sangre del feto. Utiliza una sonda que se coloca en la cabeza del feto mientras está en el útero y la vagina durante el trabajo de parto. Se dice que la sonda no interfiere con los movimientos, con la movilidad de la mujer durante el trabajo de parto. No tenemos todos los centros para la oximetría de pulso. La oximetría de pulso fetal más la cardiotopografía no mostraron diferencia en la tasa de cesárea general, ni en la salud de la madre o del recién nacido en comparación con la cardiografía topográfica. O sea, no tiene muchas ventajas de este procedimiento. Muy bien, eso es lo que les tenía que traer el día de hoy. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Claro, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.